Desde la atalaya de la península de la Magdalena, controlando la entrada a la bahía de Santander, se alza este palacio. Residencia real en tiempos de Alfonso XIII, escenario de clases magistrales a cargo de las personalidades más relevantes en los ámbitos de la ciencia, la cultura y la política, palacio de congresos y convenciones, e incluso set de rodaje. La imagen de Santander y la del Palacio de la Magdalena están indisolublemente unidas por 100 años de historia común. El edificio, construido en 1912 por Riancho y Bringas, ha vivido algunos de los momentos más importantes de la historia de la ciudad y ha hecho posible que se produjeran los hitos culturales y económicos más relevantes para Santander. El Palacio de la Magdalena es nuestro edificio más emblemático. Forma parte de la historia de la ciudad y forma parte de una manera muy importante. Ha sido la causa, el origen del desarrollo de una parte sustancial de nuestro municipio. Si no hubiéramos tenido el Palacio de la Magdalena, probablemente parte de lo que hoy entendemos como Santander no hubiera existido. Santander, siglo XIX. Una corriente médica comienza a prescribir baños de ola para el tratamiento de dolencias. Al Sardinero, un lugar no urbanizado y que entonces se encontraba lejos del Santander urbano, comienzan a llegar personas atraídas por las propiedades curativas del mar. Algo se empieza a crear en la mente empresarial de algunos burgueses santanderinos. Esas visitas podían potenciarse y atraer ingresos económicos para la ciudad. Así comienza la promoción turística y se publican anuncios en prensa y publireportajes en revistas. A la moda de los baños de ola de Santander se apuntaron también los reyes. Isabel II fue la primera en disfrutarlos. A ella le siguió Amadeo de Saboya, que escogió también esta ciudad para veranear siendo rey de España. La ciudad se volcaba con las visitas reales. Había fiestas, actividades culturales y sociales que configuraban un verano muy estimulante. Estas visitas reales iban poco a poco, abriendo en las mentes de políticos y empresarios la esperanza de lograr que la realeza fijara en Santander su residencia oficial de verano. Pero no fue un objetivo que se consiguiera la primera. No es hasta el reinado de Alfonso XIII cuando por fin se logra esta gran oportunidad para la ciudad. Es un beneficio económico porque es una promoción de nuestra ciudad a nivel internacional, porque en esa época se empieza a hacer promoción turística con cartelería y hay carteles, además de los cartelistas más importantes como Penagos o como Balderich y demás, que la imagen es Santander y casi siempre es el Palacio de la Magdalena. El Palacio de la Magdalena, un edificio construido en una península con praderías, bosque y unas magníficas vistas de la bahía de Santander. La ciudad no podía acoger a la familia real cada verano sin proporcionarle una vivienda. Regalar un palacio a los reyes de España es una decisión que se adopta por acuerdo del Ayuntamiento de Santander y se llevó a la práctica con la participación de todos los santanderinos mediante una suscripción popular. Se convocó entonces un concurso de ideas que terminó con sorpresa, al ganar 2 jóvenes arquitectos montañeses frente a otros profesionales con más experiencia. Javier González Riancho y Gonzalo Bringas presentaron un proyecto de edificio ecléctico inspirado por el pintoresquismo inglés, en consonancia con los gustos de la época. El estilo del palacio es inglés, realzado y adornado con salientes, balcones, azoteas y otras modificaciones del estilo puro que no permite el país inglés, pero que son perfectamente adaptables a nuestras tierras.
Y en el interior, estancias íntimas y confortables para disfrutar de la compañía de la familia, los actos oficiales y el descanso. A partir de la construcción del palacio y la visita continuada de la familia de Alfonso XIII, la ciudad vive una revolución económica y social sin precedentes. Es el rey, es la reina, son sus hijos, es la corte y es un montón de gente acaudalada que, ya que los reyes vienen aquí, pues también vienen ellos, ¿no? Incluso si se ve, por ejemplo, en los propios capitalistas santanderinos de la época, es curioso cómo se hacen unas magníficas residencias de verano en los entornos más próximos a los reyes. El urbanismo de Santander cambia completamente. El centro de la ciudad se une con el Sardinero por la avenida de la Reina Victoria. También se construyen el Hotel Real, el Gran Casino y el Club de Tenis, entre otros muchos edificios que siguen presentes en la ciudad. E igual ocurre con las actividades de ocio que practicaban los reyes y los nobles, que también han dejado su huella en Santander. Y la presencia del cabeza de Estado pone el foco de atención en la ciudad. Claro, es que desde 1913, cuando empiezan a veranear efectivamente aquí los reyes, pues de alguna manera Santander se convierte en esa época de verano un poco en la capital. Aquí llegaron, en este palacio llegaron a celebrarse algunos consejos de ministros, aquí cuando venían autoridades extranjeras que acudían a presentar sus respetos al rey de España, si era en verano, pues venían a Santander. Pero a pesar del carácter oficial de algunos actos, la mayor parte del tiempo de los reyes transcurría aquí de una manera relajada, en la que los baños en el Sardinero y los paseos por la playa eran habituales. También las veladas en el casino, las cenas, los programas culturales, un ambiente muy diferente al que se respiraba en Madrid. Y en España además, cuando llega la reina, que no es aceptada desde el principio, tampoco había muchas costumbres modernas, entre comillas, que la reina sí practicaba. Las mujeres no iban a la playa, las mujeres no hacían deporte, las mujeres, y en esa corte además, que era una corte de luto, porque la reina María Cristina se había quedado viuda y todo el mundo iba vestido de negro, de repente llega una mujer muy joven, que viste en tonos pasteles, que hace una vida completamente diferente y choca un poco con lo que había. Entonces la opción de ofrecerle a la reina un espacio para su disfrute personal y el de su familia, sí que es muy importante. Y yo creo que es más una de las razones por las que al final la Magdalena sale adelante. Enseguida, la reina Victoria Eugenia se convierte en la principal valedora del Palacio de la Magdalena, al que llamaba cariñosamente mi casuca de la Magdalena. Hay que tener en cuenta que para Victoria Eugenia el contraste, una inglesa, tuvo que ser grande el contraste de los paisajes que ella conocía, pues con los de Castilla, por ejemplo, ¿no? Con los de Andalucía. De modo que este verdor montañés, la propia montaña, la bahía, le resultaba algo mucho más cercano, mucho más familiar a lo que ella conocía de siempre, y entonces pues en efecto ella se encaprichó también mucho como su marido con Santander. Así transcurren 17 veranos. Con el nacimiento de la Segunda República y la incautación de los bienes a la familia real, el Palacio de la Magdalena y toda la península pasaron a ser propiedad del Estado. En agosto de 1932, el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, firmó el decreto de fundación de la Universidad Internacional de Verano de Santander. Desde el principio fue una universidad pensada, vamos a decir, a lo grande. Es decir, el palacio había quedado vacío al dejar de existir en España la monarquía.
y se le dio esa nueva utilización, considero yo que muy inteligente, con unos cursos magníficos a los que afluyeron enseguida muchos extranjeros y a los que venía pues gente del calado pues, de don Miguel de Unamuno, en fin, de Ortega, estuvo Lorca también con su grupo La Barraca en los primeros años por aquí. Quiero decir, desde un primer momento fue una universidad de una gran proyección. Esa universidad es la que hoy conocemos como Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Estableció en el Palacio de la Magdalena su sede y atrajo la atención del mundo de la cultura, la política y la ciencia, y también de estudiantes nacionales y extranjeros. El aspecto de la península de la Magdalena en verano es encantador, con su constante animación de muchachas y muchachos que van y vienen a las clases, conversan sentados en el césped o practican los deportes náuticos a la hora del descanso. Algunos profesores reúnen por las tardes a sus grupos de estudiantes y dan clases o entablan coloquios con ellos en pleno aire libre. A nosotros nos vino muy bien, porque nos dio otra dimensión distinta de la cosa literaria, ¿no? Estaban en otros ambientes, tenían muchos contactos con Hispanoamérica, cosa que nosotros no teníamos todavía. Después yo los tuve, pero entré un poco a través de ellos, además. Y ahí empezó la cosa de la universidad y la relación entre los estudiantes extranjeros y los estudiantes españoles, o los grupos que nos ocupábamos un poco de estas cosas. Son los inicios del conocido espíritu de la Magdalena, alabado por intelectuales de todas las épocas, algo que surge al mezclar las sensaciones producidas por el intercambio de inquietudes, la ampliación del saber y la proximidad a las mentes más prominentes. Todo ello en un entorno idílico y con cierta sensación de libertad que incluso perduró durante la dictadura. Incluso dentro del mundo de la política ahí se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Ahí se habló bastante de política, por supuesto, claro, en los años 50 y tantos, ¿no? Con más libertad dentro de los pasillos, entre la gente, ¿no? Pero sí con más libertad, sobre todo porque no eran solo gente del régimen la que estaba en el Palacio de la Magdalena, sino escritores, gente y tal, opositores al régimen, pero que venían invitados, ¿no? Como escritores, ¿no? Y naturalmente esto había que aprovecharlo para hablar y para cambiar impresiones, ¿no? Los años 90 sorprenden al Palacio de la Magdalena en un estado de deterioro. El ayuntamiento, que había recuperado hacía unos años la titularidad del edificio, encara una rehabilitación que dote al inmueble de más utilidad. Y un edificio de estas características al lado del mar cerrado lo único que hace es deteriorarse, y cada vez más, y entonces hay que hacerle intervenciones. Había que darle un uso al edificio. Por eso la rehabilitación que dirige Luis de la Fuente es tan importante, porque se recupera el esplendor, entre comillas, que es lo menos destacable, creo yo, de toda la rehabilitación de algunos de los salones, pero sí lo que se hace es darle uso continuo, que todos los días se puedan hacer actividades. Esa recuperación de una imagen de luz y de prestancia y de edificio real era el objetivo fundamental. Además, había que conseguir que tuviera unas aulas adecuadas, unos dormitorios en condiciones, etc. Pero el objetivo primero era ese. Con una seguridad reforzada y unos interiores renovados, el Palacio de la Magdalena luce en todo su esplendor y es hoy el principal atractivo no solo para los cursos de verano de la UIM, sino para congresos, conferencias y eventos de todo tipo que se desarrollan todos los días del año. Y hoy, como hace años, conserva un halo, una magia que lo hace especial para el que se acerca a él. Yo hablo del duende. Yo creo que tiene un encanto un poco especial por su situación, porque al final todas las personas que pasan por este tipo de espacios dejan un poco parte de su carisma, de su alma, de su impulso artístico, de muchas cosas. Entonces todo eso se va quedando y crea un pozo, y esas cosas al final yo creo que hacen que este espacio sea tan especial y tan singular. No tanto por la grandiosidad de las salas, por el mobiliario, que todo es importante, sino porque cada uno ha vivido aquí algunos momentos. Los edificios pueden tener tanta personalidad, ser tan atrayentes, que acaban siendo la identidad de la ciudad, siendo la imagen, ¿no? Y todas las ciudades, casi todas,
tienen algún icono más o menos histórico, ¿no? En nuestro caso yo creo que sale muy beneficiados los dos, la imagen y el edificio. Santander no es solo el Palacio de la Magdalena, no es solo eso, pero es una parte importante, tan importante de su historia, que no está mal que sea el icono de la ciudad. Y este sigue siendo un hito, una referencia, un icono de la ciudad arquitectónicamente, pero también como emplazamiento, ¿no? Es el lugar más visitado de Cantabria, la península, es uno de los lugares más queridos y de los que más orgullo nos sentimos, ¿no?, los santanderinos. Por eso es una referencia, sin lugar a dudas, parte sustancial, como digo, de lo que ha sido Santander. No se podría entender Santander sin el Palacio de la Magdalena.